Bien, entonces ya vamos a empezar con la clase, ¿sí? El tema del día de hoy va a ser acerca de conocer acerca de los principios de interpretación radiológica en el aparato locomotor. Entonces, hay diferentes tipos de métodos que nos van a servir para ayudarnos en el diagnóstico, desde una radiografía de simple, de todo tipo, hasta llegar a la tomografía y resonancia magnética. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos de uso de la radiografía simple para el diagnóstico de enfermedades musculoesqueléticas en general. ¿Para qué nos va a servir la radiografía simple? Va a ser para antecedentes de traumatismos o fracturas, nos va a servir para cuando sospechamos infecciones, buscar signos de osteomielitis, ¿sí? Y también para identificar o el primer abordaje ante una sospecha de un tumor óseo o de partes blandas, así como evaluar las articulaciones, ¿sí? Y también seguir la respuesta al tratamiento, ¿sí? La ventaja de la radiografía es que es económica y utiliza baja dosis de radiación y nos da un abordaje de la mayoría de las alteraciones óseas, ¿sí? Y el inconveniente sería que a veces no delimita específicamente todos los diagnósticos, o sea, puede haber una limitación. Y bueno, tanto para el estudio de partes blandas como para lesiones osteolíticas, ¿no? La ecografía nos va a servir para evaluar si hay derrame articular o detectar, por ejemplo, la displasia del desarrollo en la cadera. Así como también nos va a ayudar en musculoesquelético para evaluar las partes blandas, detectar patología musculoesquelética, así como procesos infecciosos y diferenciar masas. Y también como guía de procedimientos intervencionistas. En cuanto a la tomografía, complementa a la radiografía, incluso va a verse mucho mejor y delimita la tomografía, va a servir más para las lesiones óseas, más que incluso la resonancia. Nos va, según las unidades Hansfield, nos va a ayudar a ver las densidades y bueno, nos va a ayudar a ver también la cortical de los huesos y el periósteo. También ayuda y complementa mejor aún la radiografía en cuanto a los traumatismos, que podemos ver, por ejemplo, en el traumatismo de columna, pelvis y extremidades, ¿sí? Y bueno, es el procedimiento de elección en la realización de punciones percutáneas radioguiadas. Y en cuanto a la resonancia magnética, vamos a ver que sus aplicaciones son las siguientes. Para evaluar enfermedades osteoarticulares como de partes blandas, aquí toma un papel fundamental las partes blandas, todo lo que son los tendones, los ligamentos, ¿sí? Nos permite también clasificar tumores y detectar precozmente la osteonecrosis, que es los infartos óseos, ¿no? Y estudiar bien lo que es la médula ósea en las secuencias T1, T2 y bueno, STIR. Y también podemos usar acá uso también, así como la tomografía de contraste endovenoso, especialmente para los tumores. Y, bueno. Y un paréntesis en la medicina nuclear que nos va a servir para el seguimiento de pacientes oncológicos con riesgo de metástasis óseas. Metástasis que a veces no pueden ser detectadas o se expanden en algún otro lugar del cuerpo, especialmente un cáncer de mama, de pulmón y de próstata. También nos permite evaluar la enfermedad inflamatoria extraarticular, detección precoz y diagnóstico diferencial de osteomielitis y celulitis, y detección de reactivación en casos de osteomielitis crónica y diferenciar una infección y lo que es el aflojamiento de una prótesis. Nos permite evaluar también la enfermedad de Paget, necrosis avascular y tumores óseos. Y también fracturas ocultas, ¿no? Nos permite evaluar pseudoartrosis y fracturas de estrés. Y también tiene una aplicación a la medicina deportiva. Y bueno, y también tenemos otra adicional, que es la ortografía, que se usa generalmente en el hombro, muñeca, cadera y rodilla y tobillo. Que su principal indicación en el hombro es el estudio de la inestabilidad glenohumeral, ¿sí? La rotura de los maguitos rotadores. En la muñeca, por ejemplo, va a servir para evaluar el fibrocartílago triangular y estudio de los síndromes del choque cubitocarpiano y los ligamentos intrínsecos y extrínsecos. Y en la cadera vamos a ver lo que es el labrum acetabular y asociadas también a la displasia de cadera del adulto o para detectar cuerpos libres. En rodilla nos va a servir mucho para evaluar el menisco operado
y clasificar las lesiones osteocondrales también, así como el estudio del cartílago articular y plicas sinoviales, y también cuerpos libres. Y para el tobillo nos va a servir para lesiones ligamentosas, especialmente en pacientes con inestabilidad crónica que requieren una cirugía. Detecta cuerpos libres y evalúa también los síndromes del choque del tobillo. Densitometría en general, bueno, se usa más para pacientes mayores de 65 años y cuando tienen antecedentes de riesgo, un poco antes se hace, ¿no? En la edad menopáusica. Y bueno, nos ayuda también a ver su tratamiento. Entonces es importante aquí en general, les he puesto un esquema aquí para que vean qué es lo que hay que ver cuando evaluamos una lesión ósea. Siempre hay que ver la edad, es muy importante, el sexo, si es masculino, femenino, alguna raza, ver si por ejemplo la lesión duele o no duele, los antecedentes que puede tener el paciente, ya sea operaciones, infecciones, ¿sí? Medicamentos que esté tomando, ¿no? Por ejemplo los corticoides que pueden hacer fracturas, ¿sí? Y bueno, la analítica también nos va a servir. Entonces, un ejemplo general de esta es, por ejemplo, la edad. Eh, Generalmente, por ejemplo, en los jóvenes es frecuente ver el sarcoma de Ewing, también en los adultos el osteosarcoma. Y bueno, cada uno tiene sus diferencias. Por ejemplo, en la mieloma múltiple, lo que es metástasis y lo que es condrosarcoma, que es el segundo tumor maligno primario más frecuente después del osteosarcoma, son generalmente más frecuentes mayores a 40 años. Y un tumor de células gigantes es mayor a los 25 años y no lo vamos a encontrar, o raro, en un niño. Pues aquí he puesto un cuadro comparativo porque de algunos tipos, por ejemplo, de lesiones tumorales, de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en niños es frecuente encontrar en menores de 2 años el neuroblastoma metastásico, y en cuanto a los adolescentes o adultos jóvenes, el osteomastoide y el osteoblastoma es frecuente desde la edad de 10 a 35 años. El fibroma condromixoide de 10 a 30 años también. Y el osteocondroma, que es el tumor benigno primario más frecuente, es de 10 a 20 años, ¿no? Y es raro después de que se cierra el cartílago de crecimiento. Entonces es un tumor de la pubertad. Y también osteosarcoma podemos encontrarlo el primer pico de los 10 a los 25 años y el segundo pico tiene un segundo pico del osteosarcoma, que es el tumor primario óseo más frecuente en el adulto mayor a 35 años, realmente. Y también tenemos, por ejemplo, ya en la vida adulta, el osteomastoide, que puede ocurrir hasta los 35 años, y el encondroma, que son lesiones que ocurren, por ejemplo, en las manos y en los pies, en los huesos, ¿sí? En las falanges, ¿sí? De 20 a 40 años. Y bueno, y otros tumores como el condrosarcoma ocurren en la tercera, cuarta, sexta década, ¿sí? Y bueno, y los de la tercera edad, generalmente ya vamos a ir pensando más que nada en metástasis, en mieloma, ¿sí? Más de 50 años, más de 60 años. El mieloma múltiple es el tumor óseo más maligno, más frecuente en general, no primario, ¿no? Y bueno, a cualquier edad puede ocurrirnos de 10 a 80 años un osteoma, ¿sí? Y bueno, también es importante en la semiología ósea ver el predominio. Si es más, hay lesiones que son más predominantes del sexo masculino y otras que son del sexo femenino. No quiere decir que al sexo femenino no le va a dar, sino que es más frecuente. Y bueno, de estos, por ejemplo, tenemos el osteomastoide y el osteoblastoma, que tienen un predominio en varones, y ya vamos a ver algunas características de ellos. Y el condroblastoma también, el fibroma condromixoide, el osteocondroma y también el osteosarcoma y el condrosarcoma ocurren más en adultos, en varones, y en la enfermedad de Paget también. En cambio, en el sexo femenino es predominante otro tipo de lesiones, como osteoporosis y osteitis condensante ilíaca. Y si aquellos que no tienen predilección por lo que es el sexo, es el osteoma y el encondroma. Y también tenemos que ver la raza, ¿sí? Algunas razas tienen más frecuencia de presentar cierto tipo de tumores. Por ejemplo, la raza afro, vemos que es frecuente la anemia de células falciformes, y es raro, por ejemplo, un Ewing, un sarcoma de Ewing tumoral. Y en los mediterráneos es más frecuente lo que es las alteraciones óseas, que pueden ser la talasemia. El dolor también nos va a guiar. Por ejemplo, hay lesiones que duelen, especialmente el osteomastoide. Tiene la característica de que es en las noches y que mejora con AINES. A diferencia del que es mayor a 2 centímetros que el osteomastoide, que se llama osteoblastoma.
Recordemos que el osteomastoide es más pequeño y es menor de 2 centímetros en general. Pero cuando crece y es más de 2 centímetros, algunos lo conocen como osteoblastoma. Y bueno, se conoce como osteoblastoma y bueno, te puede doler, pero esta no mejora con AINES, con los antiinflamatorios, ¿sí? Otras lesiones que duelen puede ser el quiste óseo neuroesmático, que es progresivo, así como el granuloma sinófilo en niños y el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, tumores malignos. Y también el mieloma y el condrosarcoma pueden llegar a doler, especialmente si existe fractura asociada. Los que no duelen en general es el encondroma, que puede ocurrir en la mano, en las falanges de las manos, es el sitio más frecuente, una lesión lítica que ocurre ahí, excepto obviamente si se fractura. Tenemos el fibroma nosificante, el osteocondroma y la displasia, excepto cuando hay deformidad y fractura, ¿no? Así también nos va a servir los antecedentes que tenga el paciente, si tiene un trauma previo, ¿sí? Y por ejemplo, vemos al lado del hueso una lesión eh, radiopaca, podemos pensar que se trata de una miositis osificante, porque es importante el, el antecedente de traumatismo. Y bueno, también hay que ver si está operado, si tiene antecedentes tumorales para buscar metástasis, si tiene clínica de infecciones. Por ejemplo, el sarcoma de Ewing es un tumor que también da una clínica de infección, o sea, da fiebre, da leucocitosis. Y los médicos pueden pensar que es una osteomielitis, pero recordar que también puede dar ese tipo de clínica, de síntomas, ¿sí? En los adolescentes especialmente, y jóvenes. Y bueno, ver enfermedades sistémicas, ¿no? Y bueno, medicamentos como corticoides pueden aumentar el riesgo de fracturas, de osteoporosis, y también nos va a servir, ¿no? Y el analítico generalmente se dice que las lesiones osteolíticas va, van a aumentar los electrolitos, como por ejemplo el fósforo, ¿sí? Y las osteoblásticas generalmente aumentan lo que es la fosfatasa alcalina. Entonces es importante eso. Entonces hay una guía para la semiología, aparte del cuadro clínico y los antecedentes. Lo que nosotros vamos a ver y cómo vamos a abordar una lesión ósea es viendo lo que es la cortical, o sea, la parte externa, que hay una mnemotecnia que se llama capote, en lo que no tenemos que ver es la cortical, el periósteo y los tejidos blandos, y después vamos a ver lo que es el interior y su densidad, así como su orientación, ¿sí? Vamos a empezar ahora primero a hablar acerca de lo que es la cortical, las lesiones corticales, qué es lo que vamos a ver para poder describir las lesiones. Entonces, en la cortical ósea hay que saber que se distinguen tres envolturas: el endostio, interno, intracortical, haversiana, y la externa es el periósteo. Esas son las tres capas de la cortical, ¿sí? Y bueno, en el remodelado fisiológico, la reabsorción ósea se localiza en la envoltura endóstica y la formación del hueso en la envoltura perióstica. Entonces quiere decir que el periósteo forma el hueso, ¿sí? Es la membrana entonces que cubre el hueso. Y aquí tenemos una imagen viendo la capa externa, ¿no? El periósteo. Entonces acá miren a la imagen de abajo a la izquierda, vemos acá el periósteo y por dentro lo que es el endostio. Entonces vamos a ver alteraciones de la cortical. Este es un esquema muy bueno, donde vamos a ver las lesiones corticales. Especialmente tenemos el adelgazamiento. Miren acá arriba a la izquierda, en donde dice A1, la cortical se adelgaza. Acá donde dice A2, abajo, eh, es un ejemplo de festoneado endóstico, ¿sí? Es como que el endostio va desapareciendo, ¿sí? Y tenemos abajo, pero desaparece por dentro. Y acá en abajo vemos lo que es un ejemplo de reabsorción superióstica, en el que el periósteo eh, va desapareciendo de afuera hacia adentro. Cada uno tiene su ejemplo y ya vamos a ver cuál. Así también tenemos lesiones como expansión de la cortical, tipo neocorteza y tipo margen visible. Tipo neocorteza quiere decir que que haya una lesión ahí, se expande, deja verse la corteza, pero margen invisible es cuando hay una lesión que no deja ver la cortical. Y hay varios ejemplos de
eso que vamos a ver. A su vez también tenemos destrucción de la cortical. Tipo agujero, le cuenta como que si un meteorito. En cambio acá hay el otro tipo apolillado, ¿no? Que ya vamos a ver. Cortical, eh, lo que vimos ya se puede dividir en festoneado, en reabsorción superióstica y en agujeros intracorticales. Como ejemplo, la osteoporosis de evolución rápida. Un ejemplo de patología que hace festoneado endostal es el encondroma. Miren esta lesión, se encuentra a nivel de la falange proximal, ¿sí? Del tercer dedo, es lítica y vemos que hace cambios en el periósteo. Y acá viéndolo en la imagen de la izquierda, lo podemos ver mucho mejor, ¿no? Que el festoneado es la reabsorción de la superficie interna de la corteza, es decir, del endostio, que va desapareciendo. Entonces, eso es típico por ejemplo, el encondroma, una lesión benigna que, bueno, esa es su característica, ¿no? Que son generalmente tumores líticos que hacen el festoneado endóstico, que pueden ser polilobulados y pueden tener dentro matriz cartilaginosa, tiene como una matriz que es radiopaca, ¿sí? Pero hay que tener cuidado porque también el festoneado endóstico puede aparecer en tumores malignos, como por ejemplo el condrosarcoma, de bajo grado generalmente, las metástasis óseas, por ejemplo, de los tumores pulmonares de célula pequeña, y acá traje un ejemplo de un mieloma múltiple. El mieloma múltiple, que es un tumor maligno más frecuente en general, también, aparte de lesión lítica, que lo vemos en la tomografía como eh, hipodensa, y también en la radiografía acá a la izquierda, también puede hacer cambios en la cortical y se traduce como un festoneado endóstico. Desde adentro para afuera se va desapareciendo, ¿no? Se va reabsorbiendo. Entonces, suele ser sutil en estos casos y debe buscarse con cuidado. Y representa la reabsorción del hueso cortical en su zona de contacto con una lesión medular. Quiere decir que la lesión medular que está acá en el centro, en la médula, está realizando por dentro este tipo de reabsorción o festoneado, ¿sí? Otro ejemplo tenemos el hiperparatiroidismo, pero este es un ejemplo ya no de festoneado endóstico, sino de reabsorción ósea superióstica. Acá ocurre que la cortical aparece como erosionada o mordida, irregular en el borde cortical, pero bajo el periósteo, ¿sí? Se ve menos densa, interrumpida y con unos bordes irregulares. Esto ocurre por aumento de la hormona paratiroidea, eh, ya que te relaciona mucho con la reabsorción, con los osteoclastos. Se alteran, entonces empiezan a remodelar el hueso. Y esa es la explicación de la resorción ósea superióstica. Tenemos el engrosamiento cortical también. Entonces también tenemos que ver si la lesión se asocia o existe un engrosamiento cortical. Una de las patologías que lo pueden realizar son el osteoma osteoide intracortical, las fracturas por estrés y también el Paget en fase esclerótica, ¿no? Y bueno, en esta hace un remodelado óseo desordenado. Entonces, ¿cómo vamos a verlo? Como un agrandamiento de la cortical. Aquí en la rayos X, abajo a la izquierda, y aquí un ejemplo en resonancia. Vemos que hay un engrosamiento de la cortical, ¿sí? Y acá en la derecha también vemos que existe, por ejemplo, una fractura y por estrés que bueno, también se asocia con esclerosis reactiva perilesional, ¿no? Pero también puede hacer esto, activamente engrosar la cortical. Son ejemplos, ¿no? Bueno, ahora sí sigamos. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una lesión. Es un niño de 9 años que tiene un dolor de larga evolución. Vemos una lesión que se encuentra en la tibia, ¿sí? Entonces nosotros pensaríamos y nos preguntaríamos qué vemos aquí. Entonces acá lo que me llama la atención en esta lesión eh, va a ser que en el tercio proximal interno de la tibia derecha va a haber una lesión lítica. Lítica, la vamos a ver esta es una rayos X, la vamos a ver radiolúcida.
¿sí? Hay que ver dónde se encuentra, si es más que nada medular o en la corteza, ¿ya? Y también existen las que están tanto en corteza como en médula. Entonces, es una lesión lítica y la encasillamos como córtico medular, que se asocia a un engrosamiento cortical, esclerosada y el de forma irregular. Entonces, esto resultó ser un osteoblastoma, que tiene la característica también de hacer engrosamientos corticales. Recuerda que la evolución más de 2 centímetros del osteomastoide es el osteoblastoma. Entonces este es uno más grande que también hace este engrosamiento cortical. ¿Sí? Entonces también tenemos que diferenciar las fracturas de un canal nutricio. Hay varios tipos de fractura: transversa, lineales, oblicuo compuesta, oblicuo desplazada, espiroidea, en tallo verde y comminuta. También son lesiones óseas que tenemos que saber diferenciarlas. Bueno, otro ejemplo es la expansión cortical. La expansión cortical, ya lo habíamos visto antes, se divide en dos: neocorteza, la que forma la neocorteza, y el margen invisible. La neocorteza, hay que pensar que la cortical se abomba. O sea, pensar que la cortical se abomba es incorrecto. Lo que ocurre es que esto ocurre en lesiones de crecimiento lento, continuo, eh, y entonces se va ocurriendo una erosión endóstica progresiva asociada a la neoformación ósea perióstica. Por ejemplo, quienes hacen la neocorteza es un quiste óseo simple. ¿Sí? Incluso los quistes óseos, ya van a ver que incluso pueden, cuando se expanden, pueden fracturar, y si se fractura, los restos quedan dentro del quiste como nadando, y eso hace un signo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, este es otro. También tenemos el margen. Aparte de esto, antes de llegar al margen invisible, quería mostrarles este ejemplo de la derecha. Vemos una lesión osteolítica metafisiaria, porque también hay que saber si está en la diáfisis, metáfisis y la epífisis. Entonces, una lesión osteolítica metafisiaria y medular central que está produciendo expansión. Entonces, vemos que la cortical se expande por este tipo de lesión. Y se ve la cortical en esa expansión, aquí y acá. Se llama neocortés y presenta una zona de transición estrecha y trabeculación fina. Entonces, esto es una característica del quiste óseo aneurismático. ¿Sí? Es el ejemplo que ven acá en este esquema de B1. Acá está un poco más grande. Y bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Lesión lítica metafisiaria que expande la cortical. ¿Sí? Bueno, acá este es el mismo ejemplo. Un quiste óseo aeroneumático, pero termino siendo. Entonces, aquí vemos otra lesión en la metáfisis proximal del peroné, que es lítica, intraósea, es expansiva, está expandiendo la cortical, está multiloculada y tiene márgenes bien delimitados. Entonces, el diagnóstico va a ser un quiste óseo aneurismático. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque, bueno, expande la cortical, que es el ejemplo de lo que estoy hablando. Acá tenemos otro tipo de expansión, 14 años y una lesión lítica aquí en el metacarpiano, radiolúcida en el segundo metacarpiano de la mano derecha. Tiene matriz punteada y vemos que es expansiva. Expansiva porque expande la cortical y también la adelgaza. Ya hemos dicho que lo característico de esto es el encondroma. Entonces, un ejemplo de una lesión con margen invisible. Vemos que en esta imagen a la derecha ocurre una expansión de la cortical, pero no se logra definir bien esta cortical. ¿Sí? Es un tipo de lesión osteolítica metafisiaria, céntrica y que produce expansión cortical tipo margen invisible, característicos de los fibromas condromixoides. ¿Sí? Que a veces en la radiografía no se ven, pero en la tomografía
puede verse tenuemente. ¿Sí? Y tiene calcificaciones aquí dentro también. También observamos eso a nivel de la tibia, del, del extremo distal de la tibia. Entonces, son neoplasias cartilaginosas benignas, los fibromas condromixoides, son raras. Y bueno, representa la letra C del acrónimo FECNOMACHIC. El acrónimo FECNOMACHIC es un acrónimo que sirve para hacer un diagnóstico diferencial de las lesiones líticas, ¿sí? Que es importante mencionarlas y, bueno, conocerlas a detalle, que consiste en unas siglas, que es, la F quiere decir displasia fibrosa o defecto cortical fibroso, la E de encondroma o granuloma sinófilo, la G de tumores cerebrales gigantes, la N de fibroma nosificante, la O de osteoblastoma, la M de mieloma o metástasis, la A de quiste óseo neurismático, la S de quiste óseo simple unicameral, la H de hiperparatiroidismo o tumor pardo, y la I de infección osteomielitis o infarto. Todas estas pueden provocar lesión lítica, y la que acabamos de ver es la que está en la letra C, el fibroma condromixoide, y también el condroblastoma. Aquí vemos una lesión, miren, aquí se ve mejor en la tomografía, en la rama heliopúbica lítica, que también está realizando expansión cortical, ¿sí? Y bueno, aquí se ve eh, que bueno, hay una zona de transición estrecha y bueno, eh, es ejemplo también de un quiste óseo neuroenigmático, pero aquí a nivel de la pelvis, que tiene así su correlación en la ecografía y en la radiografía también. Ahora, deja ver un fino neocorteza que deja pasar los ultrasonidos en la imagen de la derecha. Aquí vemos otro tipo de lesiones, que es la destrucción cortical. Vemos que aquí la cortical no está, desapareció, está destruida prácticamente, y se observa en lesiones agresivas, como los tumores malignos y la osteomielitis. La destrucción puede presentarse de dos formas, ¿sí? Como agujero cortical o como permeación cortical, que es lo que habíamos mencionado antes. En un agujero cortical, la lesión produce un agujero de considerable tamaño en el muro con bordes irregulares. Y en la permeación no atraviesa todo, o sea, atraviesa pero de una manera de tipo perforación, ¿sí? No lo destruye del todo. El muro se mantiene. Entonces acá vemos a la derecha una lesión que prácticamente es tipo agujero cortical, lítica, que se encuentra a nivel distal del fémur. Entonces aquí la agrandamos para verla mejor y es una lesión lítica, osteolítica, epifiso metafisiaria, es tanto medular como excéntrica y que está destruyendo la cortical, tipo agujero cortical, está ocasionando masa de partes blandas y zona de transición es ancha. La zona de transición es la que está al lado contrario a la cortical, que es esta que está más a su izquierda, ¿sí? Es un halo geográfico, o sea, es una lesión geográfica con un halo. Este es un ejemplo de un osteosarcoma telangiectásico, ¿sí? Que provoca destrucción cortical. Entonces, lo importante que se quiere que aprendamos más que nada es saber describir la lesión, ¿no? Más allá de que nosotros digamos que es un osteosarcoma, es aprender a describirla, ¿no? Una lesión lítica excéntrica que destruye la cortical y que se asocia a masa de parte blanda, ¿sí? Y cómo está la zona de transición. Si está esclerosada, si no está esclerosada, si está estrecha, si está ancha, todo eso. Se dice que si son más anchas es más maligno y si son más estrechas se dice que orienta más a la benignidad. Vemos otro tipo de lesión aquí lítica, ¿sí? Eh, y es un ejemplo para ver, y bueno, es una fractura, perdón, es una lesión lítica que en este caso vemos la cortical, no sé si se ve bien, pero la cortical tiene como poros. Y se está destruyendo, pero en forma de permeativa, ¿no? Entonces, hay una lesión lítica que está destruyendo la cortical, no como agujero cortical, sino formando poros. Entonces, lo describiría como una lesión lítica permeativa, está en el radio, y bueno, es metafiso diaficiaria y distal. Y que vemos en la flecha de arriba, a la izquierda,
está ocasionando también una fractura. Entonces, lo importante es ¿qué correspondió a esta lesión? A un sarcoma de Ewing. Quiere decir que el sarcoma de Ewing también hace destrucción de la cortical de manera permeativa. Entonces, hay que hablar acerca del periósteo, que es la membrana radiotransparente que cubre la cortical. Y bueno, cuando se irrita debido a procesos patológicos, reacciona formando hueso. Eso es lo que hay que saber como concepto, ¿sí? Y que para una reacción perióstica, porque ya vamos a hablar de las reacciones periósticas, sea visible, han de transcurrir 10 a 21 días desde el estímulo inicial, por lo que la ausencia de reacción perióstica no debe interpretarse erróneamente como signo de crecimiento lento. Sus funciones: contribuye al crecimiento y al modelado, contribuye a la integridad estructural del hueso y a su protección, y también contribuye a la formación propiamente dicha del hueso, con su recuperación y reparación, tanto también su nutrición, porque por ahí pasan vaso, ¿sí? Esas son las funciones del periósteo. Y bueno, vamos a ver las reacciones periósticas así en esquema general. Tenemos las sólidas continuas y las discontinuas en un plano general. Las continuas son las que una vez inician, se continúan y no se detienen, ¿sí? Hasta que llegan a la otra parte del hueso, en general, así. Ya les voy a ver, ya les voy a hacer ver un ejemplo, que orientan a procesos de evolución lenta o por lo general benignas, y que se visualiza una capa continua de hueso nuevo unida a la superficie externa cortical. Y según su grosor se subdividen delgadas de 1 a 2 milímetros y gruesas que pueden ser ondulantes o elípticas, ¿sí? Y bueno, hay tipos. La delgada, por ejemplo, lo realiza la osteopatía pulmonar, la tipo ondulante, la insuficiencia venosa crónica, la elíptica densa, el osteomastoide, y en contrafuerte, el quiste óseo reumático. Entonces, estas son un esquema para que vean más o menos los tipos de reacciones periósticas sólidas. A1 es una reacción perióstica delgada, es una fina capa que ocurre fuera del periósteo. 3, elíptica, densa, y en contrafuerte aquí en A3. ¿Quiénes hacen una reacción perióstica delgada? Por ejemplo, las fracturas en curación en los niños hacen reacción perióstica. O sea, no toda reacción perióstica es malignidad, también puede ocurrir en una fractura. Lesión benignas de crecimiento lento, osteomelitis crónica, que en general lo que dicen es que la lesión es crónica y no agresiva. Las ondulantes pueden ocurrir en una lesión tipo quiste óseo neurismático, displasia fibrosa, granuloma sinófilo, lesión benignas. Lo que trata de decir es que la lesión es benigna, pero está activa, está remodelando, ¿sí? Elíptica lenta, los sistemas osteoides y el encondroma, que aparte el encondroma, pues aparte entonces de que ya habíamos hablado de expandir la cortical, puede hacer una reacción perióstica. ¿Listo? Y bueno, en contrafuerte, pues es el ejemplo de la osteomelitis crónica. Entonces, este es un ejemplo de miren acá la imagen. Vemos aquí una lesión que forma un tipo de nido con esclerosis ósea alrededor, reactiva y engrosamiento cortical. Entonces, hay de la lesión. Este es el ejemplo de un osteomastoide que estaba originando una reacción perióstica tipo elíptica lenta, ¿sí? Aquí vemos en la radiografía una reacción radiolúcida o reacción perióstica periférica, tipo elíptica lenta, pero es sólido continuo. Y este es su equivalente en la tomografía. Se caracteriza por un nido, que en la tomografía es hipodenso, rodeado de esclerosis, y que puede realizar la reacción perióstica, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una osteomastoide, que es una imagen nodular hipodensa intracortical con esclerosis reactiva adyacente, engrosamiento cortical, también desgrosa la cortical que ya habíamos visto, y ahora le agregamos que hace reacción perióstica continua. Bien, aquí también vemos otro ejemplo. Miren en la imagen de la derecha, a nivel de la rótula, vemos una imagen en la radiografía que es radio opaca, pero con un halo radiolúcido, ¿sí? En la patela. Esto corresponde a un osteomastoide. Y aquí también arriba a la izquierda, en la diáfisis proximal de la tibia. No se ve bien,
Pero bueno, acá les veo la contraparte, les hago ver la contraparte en resonancia. ¿Cómo se ve? Se va a ver como hipointensa el centro y lo que está alrededor hiperintenso y que realza con el gadolinio también, ¿sí? Asociado a edema perilesional. Así es como se ve en resonancia un osteoma osteoide. Recordemos que es menor a 2 centímetros y que el que era mayor a 2 centímetros era el osteoblastoma. Bueno, vemos acá otro tipo de lesión que está en la diáfisis, ¿sí? Del húmero, ¿sí? Y está haciendo cambios en la cortical. Entonces, medular y diaficiaria, excéntrica, y está adelgazándola. Entonces, aquí vemos que hay adelgazamiento, pero también está ocasionando parte del adelgazamiento. Miren afuera del periósteo, este tipo de capa que se encuentra acá, que es una reacción perióstica continua sólida. Y su zona de transición, la contraria, es delgada. Entonces, si vemos una lesión osteolítica como esta, vamos a pensar en un granuloma eosinófilo, que te adelgaza la cortical y también hace. Incluso el granuloma eosinófilo está en el diagnóstico diferencial de todas las lesiones malignas que hacen esta reacción perióstica, como por ejemplo el Ewing, ¿sí? Entonces siempre lo incluyen. ¿Por qué? Porque el tratamiento varía mucho, o sea, es específico. Le dan corticoides, le dan lesión control unos meses y ya mejora la lesión. Entonces es importante no pensar que porque hay reacción perióstica ya esto es un EWI. Siempre hay que verlo, ya siempre hay que evaluarlo en el contexto clínico. ¿Listo? Bueno, este es un ejemplo de reacción perióstica discontinua, interrumpida. Aquí vemos los ejemplos de este esquema rápidamente. B1 son reacciones periósticas en capas de cebolla. B2, acá a la derecha, en cepillo. B3, en sol naciente. Aquí abajo, en sol naciente, son como espículas divergentes. Y en B4, el triángulo de Codman, ¿ya? Entonces, se producen ¿dónde? Cuando hay lesiones agresivas, y aunque algunos procesos benignos pueden producirlas, un paréntesis aquí, osteomelitis, granuloma sinófilo, fracturas, solamente se hace referencia a tumor maligno. Según la tasa de crecimiento tumoral, entonces hay distintos patrones. Quienes hacen capas de cebolla, generalmente es el sarcoma de Ewing. Quienes hacen especulado, como el sol naciente, el osteosarcoma. El Ewing puede hacer reacción perióstica en capas de cebolla y patrón en cepillo. Y el osteosarcoma, sol naciente y también el triángulo de Codman. El triángulo de Codman es lo que vemos acá en B4, acá en esta imagen de abajo a la izquierda, el más izquierdo de acá, en B4. Se forma un triángulo porque el hueso se rompe y los restos se adoptan una forma triangular cuando se destruye la. Entonces, esta es otra imagen para que vean más o menos las diferencias. Esta sólida continua la habíamos visto antes, y las discontinuas, aquí vemos por qué se llama así, ¿no? Están totalmente discontinuas como su nombre lo dice. Capas de cebolla, cepillo, rayos de sol, el triángulo de Codman. Entonces aquí vemos una lesión en un varón de 13 años, lítica, que está ocasionando reacción perióstica. Miren esta reacción perióstica que está acá. ¿Cuál sería de estos? Capas de cebolla, ¿no? Entonces está ocasionando una lesión lítica, una reacción perióstica en capas de cebolla. Entonces me orientaría a qué tumores. Ewing. Acá lo pongo más detallado. Vemos una lesión lítica que vamos a ver qué le afecta. Afecta la metáfisis y la diáfisis. Metafisodiafisiaria, medular central, que destruye la cortical, está haciendo permeación, miren la imagen de acá, está haciendo poros en la cortical y también hace reacción perióstica discontinua, capas de cebolla. El patrón de osteólisis es permeativo, que apenas se detecta, y no hay que confundir el discreto aumento de densidad metafisiario producido por neoformación ósea reactiva con matriz calcificada. Entonces, el ejemplo de esta lesión es un sarcoma de Ewing. Entonces, lesión lítica que ataca lo que es la metáfisis y la diáfisis, pueden ser grandes, que destruyen la cortical, hace poros en la cortical, hace permeación en la cortical y hace capas de cebolla. Otro ejemplo, niño de 11 años, y vemos una lesión aquí, en el fémur distal, y también vemos que está destruyendo la cortical, ¿sí? Y también vemos que está haciendo reacción perióstica. Casi no se ve, pero bueno,
es compleja la reacción perióstica. Entonces más me orienta hacia malignidad. Rompe la cortical y bueno, es irregular totalmente la lesión. Aparte, entonces hay que ver los bordes de la lesión. Esos bordes son súper irregulares, entonces me orienta a algo maligno. Esto resultó ser, en un niño de 11 años, un osteosarcoma. No sé si aquí se vea, pero acá la reacción perióstica está en cepillo. Se ve un poco, pero es un ejemplo de... Recuerden que el cepillo con el triángulo de Codman lo hace el osteosarcoma. Entonces hay que saber que también hay falsas reacciones periósticas, ¿no? Por ejemplo, hay que saber dónde están. Cuando se calcifica la membrana interósea radiocubital y tibioperonea, como el tubérculo tibial en el borde lateral de la metáfisis tibial proximal, simula la reacción perióstica. Y tampoco hay que confundirnos en lugares de inserción musculotendinosa, como la eminencia del deltoide humeral y el desmoide cortical femoral. Por último, para pasar rápido a un tipo de lesiones de tejidos blandos, hay que saber que pueden existir calcificaciones de tejidos blandos. Si son vasculares, hay que pensar en aterosclerosis, en flebolitos. Cuando, por ejemplo, hagamos una radiografía, no solo enfocarnos en hueso, sino también ver también los tejidos blandos, ¿sí? Por ejemplo, el lupus, la dermatomyositis y la esclerodermia también hacen calcificaciones. Tendinosas, la enfermedad de depósito de cristales, y bueno, y calcificaciones musculares, la miositis osificante postraumática, que ya lo habíamos mencionado en el ejemplo. Entonces, nada, la zona de transición es un concepto que hace referencia a lo que habíamos dicho antes, a la interfaz entre la lesión y el hueso sano, ¿sí? Lo que separa el hueso sano de la lesión, eso es la zona de transición. Y hay que ver si es delgada en general o si es gruesa, está esclerótica o no, ¿sí? Eh, Cuando son las lesiones de crecimiento lento, dan tiempo al hueso a reaccionar rodeándolas, por lo que presentan unos bordes bien definidos. Por lo tanto, la zona de transición es estrecha. Mientras que si es una lesión agresiva de rápido crecimiento, no da tiempo a la reacción ósea y presenta bordes mal definidos. Y la zona de transición es amplia. Ese concepto es importante conocer. Entonces hay patrones de destrucción ósea. Estas imágenes son muy detalladas para decirles cuáles son. El patrón geográfico, que son los que están arriba. 1A se divide en 1B y 1C. Y el patrón moteado y permeativo. ¿Sí? La diferencia es el 1A está con un borde esclerótico. El 1B no tiene ese borde esclerótico que ven aquí arriba en el medio. En el 1A sí lo vemos. ¿Sí? Y acá el 1C, aparte de eso, tiene reacción alrededor de esto, ¿no? El patrón moteado son agujeros grandes, múltiples, y el patrón permeativo son más cortitos. Entonces, el patrón geográfico se caracteriza por un área focal con pérdida de la estructura y densidad ósea. Y hay lo que hemos dicho, el 1A tiene la lesión con borde esclerótico, con una zona de transición estrecha, es típicamente benigna y crecimiento lento. El B, el borde nítido, no es esclerótico, su zona de transición es estrecha, y lo pueden ocasionar algunas lesiones malignas de crecimiento lento, como las metástasis y el mieloma. ¿Ya? Y el 1C tiene una lesión mal definida, un borde mal definido, zona de transición, por lo tanto, es ancha. ¿Qué quiere decir? Que la zona de transición, o sea, el espacio que está entre la lesión y el hueso sano, está mal definido. Eso me orienta hacia algo agresivo, por ejemplo, el condrosarcoma. Entonces hay diagnósticos diferenciales en lesiones osteolíticas con zona de transición estrecha 1A y 1B, y eso lo vamos a también a ir a revisar. Hay una mnemotecnia, poca fe en mangos, el tumor pardo, osteoblastoma, condroblastoma, quiste óseo neuroedmático, la displasia fibrosa y el encondroma hacen la reacción 1A. Y el 1B quiere decir 1A porque vamos a encontrar que tiene un borde esclerótico, ¿sí? Y el 1B, el adenoma sinófilo, el fibroma osificante, la metástasis, el mieloma no tiene el borde esclerótico, el amantinoma, el tumor cerebro gigantes, osteomelitis y el quiste óseo solitario. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo de lo que hemos visto. Miren acá arriba a la izquierda, el patrón de destrucción ósea. 1A. Este tiene el borde esclerótico. El 1B no lo tiene, es un borde nítido. Y el C tiene un halo. ¿Sí? El tipo 2 arriba a la derecha es un patrón apolillado.
Y el tipo C es muy múltiples agujeros, que es el patrón permeativo. ¿Sí? Bueno, acá también vamos a ver un ejemplo. ¿Qué tipo de patrón es este? Vemos que hay agujeros a nivel central y son grandes. Bueno, no son tan grandes, pero bueno, es un patrón de osteolis apolillado en el tercio distal de la diáfisis de ambas tibias y peroné. Este es el ejemplo de patrón apolillado. Son múltiples áreas líticas de diverso tamaño, de 2 a 5 milímetros, ¿sí? Eh, y que traduce un rápido crecimiento, existiendo una amplia zona de transición entre el hueso normal y patológico. Nos orienta hacia tumores malignos, como por ejemplo la leucemia, aunque también la osteomielitis y el granuloma xilófilo pueden presentarlos. Y por último, los más chiquitos, recuerden que el más grande es el apolillado, pero los más pequeños son el permeativo. Acá como lo vemos acá. El tipo 3 es permeativo. ¿Sí? Entonces, va, el patrón permeativo, el tipo 3, son menores de 2 milímetros, a diferencia del apolillado, que es mayor de 2 hasta 5 milímetros. ¿Sí? Esa es su diferencia. El permeativo, numerosas áreas líticas redondeadas de pequeño tamaño que casi ni se logran ver, y a veces es difícil de detectar, pero hay una gran zona de transición, estando la lesión mal delimitada, con un margen imperceptible con el hueso sano. ¿En dónde aparece? En los tumores óseos más agresivos. Esto ocurre en el sarcoma de Ewing, por ejemplo. Lesiones líticas permeativas. Y también pues, hay que saber que las lesiones pueden tener matriz, ¿sí? Matriz tumoral, por ejemplo, las lesiones tumorales. Algunos tumores producen una sustancia extracelular que se conoce como matriz, que da una apariencia radiológica específica, que te permite orientar hacia qué estirpe es. Si, por ejemplo, vemos acá abajo en la imagen de la izquierda que tiene una matriz cartilaginosa. El encondroma puede tener esta lesión que ven aquí en la radiografía radiopaca. Dentro de la lesión es una matriz cartilaginosa. Es decir, que hay una lesión esclerótica, metafisiaria, medular central, con matriz condral de cartílago calcificada sin afectación cortical. Y acá a la derecha vemos otro ejemplo de otro tipo de matriz, que es la matriz ósea. Como por ejemplo, ¿quiénes hacen matriz ósea? El osteosarcoma. La lesión mixta, porque es lítica y esclerótica, se conoce mixta cuando es lítica y esclerótica, que ataca la metáfisis, la diáfisis y también la médula central y que destruye la cortical. Vemos aquí la reacción perióstica en la derecha, discontinua, hasta vemos bordes así especulados y la masa de partes blandas. Pero es un ejemplo de que también dentro de ese tumor, dentro de esa lesión lítica, podemos hallar en la radiografía estas lesiones que son radiopacas, que es la matriz osteoide. Entonces, la cartilaginosa son calcificaciones puntiformes irregulares en racimos o en palomitas de maíz o curvilíneas como forma de coma o arcos y anillos, que son típicas de tumores cartilaginosos. ¿Sí? Y la matriz osteoide tiene forma de algodón o nube, ¿sí? Y así la vamos a diferenciar. Y el más frecuente es el osteosarcoma. Entonces, cuando veamos una lesión lítica que tenga una matriz tipo, como se parece a un algodón o nubes, hay que pensar en osteosarcoma. Y bueno, acá vemos otro ejemplo de matriz en cambio fibrosa, en la displasia fibrosa. ¿Qué vemos aquí? Una lesión lítica, lítico-esclerótica, o sea, mixta, que está atacando la diáfisis y la médula central, que expande la cortical. Miren, la cortical está rosada, está incluso expandida y presenta una matriz fibrosa en su interior. Esta es la matriz fibrosa. Ese ejemplo, la displasia fibrosa. Es decir, que aumenta su densidad en su interior y muestra un patrón en vidrio enmerilado. También, por último, hay que ver que existen lesiones trabeculadas. Ejemplo de benignas, tumores células gigantes, quiste óseo aneurismático, fibroma nosificante, mangioma y el Paget. Y incluso, esta imagen que ven aquí abajo es típico de la enfermedad de Paget. No sé si se ve acá, pero se ve que está engrosada la cortical a nivel de la rama iliopúbica. Y también vemos que el hueso está trabeculado. Entonces, el Paget óseo, la localización más frecuente en mi pelvis derecha, según lo que dicen la guía. Y este es un ejemplo de una lesión trabeculada. Y malignas, hay que pensar en metástasis de carcinoma renal y tiroideo, plasmocitoma,
osteosarcoma telangiectásico. Otro tipo de lesiones son los secuestros, que ocurren generalmente osteomielitis, pero no todo secuestro es osteomielitis. Hay que pensar que también lo puede ocasionar el adenoma eosinófilo, el fibrosarcoma y el linfoma. ¿Cómo se define un secuestro? Es un fragmento radiodenso de hueso muerto necrótico rodeado por un tejido radiotransparente de granulación que lo separa del hueso vivo. ¿Sí? Y que lo vemos aquí en la imagen de la derecha. El secuestro, y que está rodeado por el involucro y que tiene una parte hacia abajo que es la cloaca. Esto ocurre, por ejemplo, la osteomielitis, que se infiltran las células, se infiltra de células inflamatorias de la médula ósea y conduce a aumento del agua extracelular, y vamos a ver que en T1 va a disminuir la señal y aumentarlo en el T2 y en el estiro, supresión grasa T2. Y que vamos a también a ver que realza con el contraste, es característico. Este es el signo que les había dicho que ocurre cuando hay un quiste óseo simple. Si se fracturan, estos restos nadan dentro del quiste. Entonces hace la apariencia de un fragmento caído. Es un niño de 10 años que tuvo una fractura patológica en el tercio superior del húmero derecho con el signo del fragmento caído. En lesión lítica expansiva con adelgazamiento de la cortical. Por último, lesiones escleróticas, quienes las hacen son difusas o focales. Las focales son la genostosis, islote óseo, las metástasis osteoblásticas de cáncer de mama y próstata, los tumores óseos como el osteoma, osteocondroma, osteoma estroide, y lo vamos a ver en la radiografía como que van a ser radiopacas, ¿sí? Y bueno, también en la tomografía. Y a diferencia en la resonancia lo vemos hipointenso, ¿sí? Y en la enfermedad de Paget esclerótica. También hay que saber que existen lesiones mixtas, lo que hemos dicho, lítico-escleróticas o fracturas, o en este caso es un ejemplo de un infarto óseo. También es una lesión ósea que hay que conocer, que es, vemos aquí una lesión que ocurre en la diáfisis y en la metáfisis, que es esclerótica, y bueno, tiene la característica de tener bordes serpinginosos. Ocurre que también en la cabeza del fémur, ¿no? La osteonecrosis avascular de la cabeza del fémur, y también hay que saber reconocer una lesión así, una isquemia, una necrosis, que tiene su correlación, también se puede ver en tomografía y mejor aún en resonancia. Y bueno, en general, las alteraciones de la densidad, existe la osteomalacia, la osteoporosis, y también el hiperparatiroidismo. El Paget también cambia la densidad y la osteosclerosis. Si la densidad, el ejemplo de densidad aumentada, de disminuida, perdón, está en la, de disminuida está en la osteomalacia, ¿sí? Y bueno, si hay mineralización ósea normal, lo vemos en el hueso normal y en la osteoporosis. La mineralización está bien, ¿sí? Si está disminuida, lo vamos a ver en la mineralización, en la osteomalacia y en el hiperparatiroidismo. Y bueno, si la densidad ósea está aumentada, lo vamos a encontrar en el Paget y en la osteosclerosis, ¿sí? Y así. Causas de osteosclerosis, el diagnóstico diferencial va a ser este cuadro que vamos a tener acá: la mastocitosis, la esclerosis tuberosa, la mielofibrosis, osteopetrosis y otro tipo de lesiones como la distrofia renal. Son lesiones escleróticas. O sea, quiere decir que los vamos a ver en la radiografía radiopacas. Ese es el ejemplo. A eso me refiero. Y por último, orientación. ¿Sí? Siempre hay que saber que cuando nos llega una lesión, siempre hay que ver si es pensar en que es algo vascular isquémico, algo infeccioso, o algo congénito, o una lesión tumoral, o idiopático, o metabólico endocrino, o artropático o sanguíneo. La distribución de las lesiones pueden ser monostóticas, poliestóticas, cuando ocurren en varios lugares. Monostóticas ocurren en un solo lugar, como un tumor óseo maligno. Poliestóticas, como el mieloma múltiple. El Paget también puede ser monostótico o poliestótico. Y la difusa, como la osteoporosis senil. Y algo muy importante en este cuadro que quiero que se lleven es la localización de las lesiones óseas tumorales en general. ¿Cuál ataca la diáfisis? ¿Cuál ataca la metáfisis? ¿Y cuál ataca la epífisis? Entonces, vemos que, por ejemplo, lo que ataca la epífisis, de acá, de distal hacia proximal, es el condroblastoma. El osteosarcoma generalmente ataca la metáfisis, pero puede extenderse a la epífisis, ¿sí?
90% son metafisiarias y 10% van a la epífisis. ¿Sí? Los osteocondromas articulares, y bueno, y las metáfisis también tenemos tumores cartilaginosos, el quiste simple y el fibroma condromixoide. Un tumor que es de diáfisis, el osteoma osteoide, la displasia osteofibrosa, pero también le agregaría la leucemia, el linfoma, el mieloma, el sarcoma de Ewing, el granuloma eosinófilo, el neuroblastoma. Y lesiones que son diáfiso-metafisiarias de ambas, el osteoblastoma, fibroma condromixoide y el condrosarcoma. Esto es en el plano longitudinal. Recordemos que, por ejemplo, el osteoma, su localización más frecuente es en los senos paranasales, que vamos a ver, 75%, pero también pueden estar en la calota del cráneo o en el maxilar inferior. Y otro ejemplo de localización es en los huesos largos, que ya lo habíamos visto, el osteoma osteoide ataca más que nada la diáfisis, pero el osteoma osteoide también se puede ir a las falanges, al tarso y a las vértebras, los elementos posteriores de las vértebras. Otro ejemplo que ataca los huesos largos es el condroblastoma, que es lo que vemos acá en la imagen a la derecha, que parece, acá se ve que es una lesión lítica que ataca la epífisis, lo que hemos visto acá, condroblastoma, tiene forma redondeada y bueno, puede atacar el húmero proximal, distal del fémur y proximal de tibia. Y el osteocondroma, que es la lesión que parece un tallo, que sobresale, como una exostosis, acá abajo, ataca, como hemos visto en el cuadro, las metáfisis de los huesos largos, pero ojo que un tercio se va a la rodilla y el húmero proximal. Pero también atacan los huesos largos, el osteosarcoma y el condrosarcoma. Huesos cortos, por ejemplo, el encondroma. Y segundo más frecuente es que puede haber encondroma en huesos largos. Y eso incluso hay que hacer pensar en que si es múltiple, pues puede llegar a ser si son múltiples, tienen nombres específicos. Bueno, también el esqueleto axial, en las vértebras. Si ataca los elementos posteriores, hay que pensar que un osteoblastoma puede hacerlo. Pero también puede atacar los huesos largos. Y dentro del hueso, localización dentro del hueso, hay que saber que existen. Clasificación: medular central, medular excéntrica, cortical y la palabra paroostal, también llamada yuxtacortical. Lesiones que son centrales medulares, el quiste óseo simple, el encondroma; excéntricas, el tumor de células gigantes, el quiste óseo neuroinmático; corticales, el osteoma osteoide y el fibroma no osificante; y